Hola a todos, voy a presentar mi proyecto de electrónica digital 1 que consistió en la elaboración de un procesador simple basado en el Nibbler, que es un procesador de 4 bits. En el lado izquierdo podemos observar el esquemático de funcionamiento del Nibbler y aquí en el lado derecho tenemos la programación implementada en Verilog. Comenzamos el diagrama con el program counter, el cual es un contador de 12 bits y se encuentra aquí en este módulo. Como podemos observar en el diagrama, posteriormente la salida de este contador ingresará a la ROM y esta salida está con el nombre de PC. Y a este contador ingresan los 12 bits que se encuentran en esta salida llamada address RAM. Luego tenemos la ROM, que en este caso aquí está el módulo. Los 12 bits que nos da el program counter nos dice cuál de los datos que tenemos en la memoria que leerá la ROM. Vamos a leer y vamos a sacar en los 8 bits que serían 2 nibbles, que aquí se observa en el código assembler. Tenemos un arreglo para el tamaño de la memoria. Hacemos que lea los datos en hexadecimal en el código assembler. Y finalmente tenemos la salida de la lectura de la ROM. Como podemos observar en el diagrama, su salida la va a dirigir para la RAM y luego la pasará por un fetch que dividirá los dos nibbles en la instrucción y en el operando, donde irá un nibble por cada uno, donde la instrucción es el bit más significativo y el operando es el menos significativo. Para hacer este fetch tenemos aquí el módulo, lo cual es simplemente un flip-flop tipo D de 8 bits. Y posteriormente en los módulos de construcción se determina que la salida se divida en una parte en instrucción y la otra parte en el operando. Posteriormente nos encontramos con el decoder, donde sus entradas se componen de la fase, las banderas de carry o zero y la instrucción que sale del fetch, haciendo un total de 7 bits de ingreso para tener una salida de 13 bits. En este decoder va a ir la información de esta tabla, que son las instrucciones que implementará el procesador. Como miramos, son distintas instrucciones donde sus salidas se observan en verde y cada una de estas salidas activa distintos módulos, lo cual se mirará más adelante al realizar la implementación de cada módulo para volverlos en conjunto todo el procesador. Entonces por aquí observamos el decoder, que aquí tenemos la implementación de la tabla. Y para leerlo utilizamos un case. Por aquí nos encontramos con el módulo para las banderas de carry o zero, que como miramos posee 2 bits. Estas banderas funcionan ya que cuando se tiene un overflow, la bandera de carry se enciende, o cuando se tienen todos los valores cero, la bandera de cero se enciende. Y aquí observamos que funciona con la carga de estas banderas, el valor de estas banderas, la señal de reloj, de reset y sus salidas. Luego posteriormente tenemos la fase, que funciona en conjunto con la señal de reloj y se prende cada 2 señales de reloj, lo cual observaremos más adelante en el diagrama de timing. Aquí tenemos su módulo. Posteriormente podemos observar estas cajitas de color verde que nos indica que son buses de estado. Tenemos aquí su implementación, donde si se desea que el buffer funcione, pues su salida será lo que tiene en la entrada, y si no se desea que esté funcionando, pues este buffer se encontrará en alta impedancia. Los 3 buffers funcionan de manera de que Verilog le da prioridad al bus que tiene una señal que no esté en alta impedancia, por lo que no se tendrá ningún problema en la implementación de los datos que cada buffer triestado tendrá. Luego nos encontramos aquí con la RAM, que aquí podemos observar su módulo de implementación, en el cual ingresan 12 bits, que es la dirección de la RAM. Y estos 12 bits se componen con 8 del program byte, que sale de la ROM,
y 4 del operando. Luego estos mismos bits de ingreso también ingresan posteriormente al contador. Lo curioso de esta RAM es que tiene un puerto que puede ser o salida o entrada de la RAM. Y es aquí en el módulo donde determinamos cuándo se desea que este puerto esté como salida o como entrada. Donde tenemos dos apartados para que la RAM haga una escritura o para que también haga una lectura. Y utilizamos un buffer triestado para manejar nuestros datos. Por este lado nos encontramos con la ALU y aquí encontramos un módulo. Como observamos, tiene dos entradas de 4 bits, donde el acumulador se explicará a continuación. Y una entrada es justamente la salida de este acumulador y otra es la salida de este buffer triestado. Luego tenemos el selector que va a seleccionar entre estas operaciones que la ALU puede realizar. En la ALU también tenemos estas banderas de carry o zero, que son las mismas de aquí. Por lo que estas señales entrarán aquí y harán que el decoder funcione de acuerdo a lo predicho. Luego tenemos su salida. Aquí tenemos la implementación de lo que se desea realizar, que podemos observar aquí en las variables S2, S1 y S0. Y aquí tenemos una versión resumida. Luego, dependiendo de lo que se desea realizar, esta salida se irá a otro buffer triestado y luego se irá al acumulador. Por este lado tenemos el módulo del acumulador, que se utiliza un flip-flop tipo D para guardar o mantener el dato. Luego finalmente tenemos las salidas de 4 bits que se encuentra aquí implementado en este módulo y se utiliza también un flip-flop tipo D. Aquí donde se observan los push bottoms y las salidas, estos son los únicos variables que tienen conexión con el mundo exterior para el funcionamiento del nibble. Como miramos, ambos son de 4 bits. Aquí abajo tenemos la unión de todos estos módulos que acabo de mencionar y todas las variables que serán leídas posteriormente en el test bench. Aquí tenemos el módulo de contador, luego tenemos la ROM, luego tenemos el fetch, que como dijimos su salida se va a dividir en la instrucción y en el operando. Y su enable será gracias a la fase. Luego su entrada será justamente la salida de la ROM, que es en program byte. Luego tenemos las banderas de carry o zero. Luego tenemos el decoder, donde observamos que su entrada se divide en la instrucción, las banderas de carry o zero y posteriormente la fase. Luego tenemos que su salida se divide en todas las variables que controlan a los demás módulos, que son todas estas variables observadas en negrillas arriba de los valores en color verde, por lo que cada bit significa una variable distinta. Luego tenemos el buffer triestado para la salida de operando del fetch, que es este. Luego tenemos el buffer triestado para los inputs, la ALU, acumulador. Luego tenemos el otro buffer para la ALU. Luego tenemos las salidas, que son los que se encuentra aquí, que es otro buffer. Y finalmente tenemos a la RAM. Y luego finalmente con esto termina la implementación de los módulos necesarios para realizar el procesador, por lo que ahora voy a demostrar su funcionamiento. La simulación se realizó en EDA. Aquí tenemos el código que expliqué. Aquí tenemos el archivo con el código assembler que lee la ROM. Y aquí tenemos el test bench para comprobar el funcionamiento de nuestro procesador. Como podemos observar, todo funcionó de manera correcta. Aquí tenemos las primeras instrucciones, que son las instrucciones con inmediatos. Luego tenemos las instrucciones con la memoria RAM. Y finalmente la verificación de las instrucciones de saltos, donde todo funcionó como se esperaba. Ahora podemos observar el diagrama de timing, donde tenemos los push bottoms, que es el ingreso y las salidas. Miramos las variables de clock y reset, que como dije previamente, la fase funciona cada 2 señales de reloj, como se puede observar aquí.
Tenemos el program counter que observamos que va contando conforme se desea. Y luego el program byte que lee justamente el archivo de la ROM. Por ejemplo, en este caso se le indicó que leyera el dato 3, que como observamos aquí, el dato 3 sería este, ya que empieza desde 0, 1, 2 y 3, que es 4 y 0. Y lo lee bien aquí, ya que dice 4 y 0. Luego posteriormente lo divide en la instrucción o el operando, que después del cambio de la señal de reloj y de fase tenemos aquí el primer nibble y el otro ahorita se encuentra en alta impedancia. Luego tenemos el de la RAM, que también se encuentra en alta impedancia, ya que todavía no se utiliza. Luego tenemos el acumulador y el databus, y luego la salida de nuestra ALU, donde miramos que si se activan las banderas de carry o flag de manera correcta. Por ejemplo, aquí tenemos un 0, se activa la bandera de 0, igual en este caso y en este caso. Y finalmente tenemos las salidas correspondientes a todo el trabajo que realizó. Muchas gracias por su atención.